Hola, muy buenas tardes. Estamos en una nueva cápsula, esta vez cambiando un poco la temática internacional, pero no tan lejos de la temática internacional, porque he querido conversar con una amiga, una gran amiga, que es Vinca Jackson, que ustedes seguramente conocen por su gran trabajo en defensa sobre todo de los niños, las niñas, adolescentes, y sobre todo en el tema del abuso sexual, en que yo quería conversar con ella por muchos temas que yo creo que atraviesan un poco lo que muchos estamos viviendo, tanto en temas en este contexto de pandemia, pero también de esta sociedad en cambio, que tanto hemos conversado en el ámbito internacional, pero quise darle una bajada ahora ya al ámbito más personal, a lo que cada uno de nosotros pudiera estar viviendo, pero sobre todo los niños y las niñas. Así es que, Vinca, muchísimas gracias por aceptar participar de esta experiencia, estas entrevistas que sin ser periodista estoy llevando a cabo, pero más conversaciones que tratando de llevar mensajes, sobre todo a estudiantes universitarios que nos escuchan, que nos siguen y que buscan un poco también en esta formación, en el camino de formación que están teniendo en estos momentos. Así que muchas gracias, Vinca. Gracias a ti, Paulina, y contenta de participar de este tipo de... Yo creo que es de los beneficios o de los puntos positivos que uno puede encontrar en una situación tan terrible como una pandemia, el cómo se han ampliado espacios donde poder conversar de distintas cosas. Y aunque tú decías, no soy periodista, pero eres una gran comunicadora, así que qué rico poder tocar estos temas también. Partamos, Vinca, con una pregunta que yo le hago a todos al inicio. ¿Cómo llegaste y por qué llegaste a la psicología? ¿Qué te motivó para entrar en ese ámbito y qué tan como herramienta para ti, para tu desempeño profesional y también el aporte que has hecho a la sociedad, te ha servido como herramienta? Mira, es bien azaroso el camino en realidad, porque yo mi vida entera quería ser bailarina, o sea, desde muy chica yo quería ser bailarina de ballet. Estudié ballet hartos años, sigo practicando ahora vieja, pero cuando ya nos fuimos acercando a la enseñanza media y hay que definir las vocaciones, eh, lo que yo, justo se dio que me diagnosticaron un problema en la columna, entonces el traumatólogo me dijo, olvídate, o sea, de bailar profesionalmente, como oficio, porque va a llegar a los, no sé, 20 años con suerte, y ya, ok, dije yo puedo seguirlo haciendo, pero entonces, ¿qué? Y, y como dividía entre las artes, siempre escribir me gustaba mucho y el servicio. Y bueno, todo el mundo te sugería medicina, en todos estos estos test vocacionales que te hacían en la enseñanza media, me decían, siempre salía médico, y no, la orientadora me dijo psiquiatría, no, yo creo que más va por el lado de la psicología o la filosofía, pero, y ya, la psicología. Y yo pensaba que no iba a quedar nunca, porque se pedía la específica matemática en aquellos años, y yo decía, cero posibilidad. Y segundo, te hacían una prueba de selección que duraba varios días, como 3, 4 días, con test de personalidad, con cuestionarios múltiples, con entrevista personal, con dinámicas grupales, o sea, era una evaluación bien completa, y yo ya sabía que de alguna manera la historia personal de abuso sexual que traía podía ser como tu talón de Aquiles ahí. Y entonces dije, bueno, voy a ir viendo y si logro llegar ahí, fuera del servicio es como una suerte de certificado de no loca, ¿ya? O de sanidad. Y, y bueno, tanto esperaba no quedar, mira qué extraña uno cuando estaba como con sensación derrotista, que cuando fui a ver los resultados, eh, porque postuló mucha gente, no sé, daba la prueba mucha gente, no sé, 3, 4 veces más que la cantidad de postulantes que en realidad iban a estudiar. Y yo miro la lista de 40 que quedaron y dije, bueno, pero lo intenté. Y mi amiga que me acompaña es como,
mira, te quedaste en el lugar que quedaste. Yo te juro que no me veía. Yo leía la lista y no veía mi nombre. Y no, pues estaba, porque además en la entrevista personal final, que es con una psicóloga, te pregunta cosas de tu vida y todo. Entonces, bueno, yo hablé solamente de una cuestión que podía ser quizás más entendible o que estaba más como en el imaginario de ese momento en la sociedad, que era el tema del alcoholismo en la familia, no en la familia, pero el padre, él era alcohólico, y del maltrato físico, nada más. Y en algún minuto la psicóloga presiona, porque bueno, la entrevista igual era bien profunda. Y se me cayeron un par de lágrimas y curiosamente le puse un límite, le dije, es hasta aquí que yo puedo hablar, porque no estaba lista para verbalizar esa historia. Y yo dije, fregué, aquí, bueno, siguió la entrevista otro rato, me fui, dije, lo peor, esto es un desastre, por eso que no esperaba tampoco verme en la lista para nada. Y esa profesora, muchos años después, después de que salió Agua Fresca en los Espejos, nos encontramos una vez, yo fui a hacer un trámite a la facultad y a llevar de regalo el libro a la biblioteca también, y me encontré con ella y me dijo, a mí me olió, yo intuí algo, y me dijo, pero fue tan claro el límite, le dije, yo quedé tan aterrada, yo pensé que nada, me iba a quedar, y no, pues me dijo, si no es que no queríamos seleccionar puros robots, como la idea que uno tiene, sino que personas que se puedan conectar con el sufrimiento, que se puedan conectar con la vulnerabilidad. Y ahí entré, y en realidad fue como un super mundo. Yo hice una opción bien intencionada, bien pensada, razonada, cuando iba a postular. Yo me quería ir a Concepción, a todo esto, a la Universidad de Concepción. Mira. Sí, y mi mamá me dijo, de ninguna manera. Entonces eran otros tiempos, y cuando le digo, ya voy a estudiar psicología, ¿y por qué no medicina? ¿Por qué quiero psicología? Y me gustaría la Universidad de Concepción. Además que era como justo el salto para la autonomía. De ninguna manera, no, cero posibilidad. Yo saqué cuenta, dije, pucha, entre que llegue allá, si no te pegaban el empujón inicial, por último, para llegar a una pensión, no tenía ni un pariente, nadie en Concepción que te pudiera recibir mientras tú empezabas a trabajar, por último, para estudiar o pagarte los estudios, o pedir un crédito, no sé. Entonces dije, bueno, Santiago, y ahí pensé, y las alternativas en ese minuto eran la Católica o la Chile, y 3 universidades privadas que recién estaban partiendo. Entonces, no, y curiosamente me olió muy bien la UDP en ese minuto, por todos los profesores que estaba trayendo, pero pucha, era una apuesta con algo que estaba empezando, y la Chile igual pesa en el corazón, harta gente de la familia había estudiado en la Chile, y la Chile me parecía que era más universidad en lo universal, en lo plural, que la Católica en ese minuto, donde yo sentía que me iba a ir a encontrar como con muchas personas de los mismos colegios que eran parte de la Asociación Británica, entonces fue como la Chile, y fue lo mejor. Yo pese a ser dictadura y que creo que académicamente pagamos un precio los que fuimos a estudiar ahí, tuvimos que compensarlo con diplomados y cursos aparte y estudiando, porque la represión también fue en el conocimiento. Yo agradezco como la vivencia humana y todo el crecimiento personal de esa época universitaria. Vinca, cuando uno piensa ahora en el mundo que estamos viviendo, yo que me dedico tanto a la parte internacional y a los cambios y a esta incertidumbre tan grande y donde generalmente comento crisis, guerras, estallidos, eh, yo me doy cuenta bueno, en el ámbito internacional y nacional hay un tema, evidentemente, que estamos viviendo cambios, pero también que hay mucha incertidumbre y mucha vulnerabilidad. Desde tu ámbito, ¿cómo tú abordas esa vulnerabilidad y cuáles para ti son los sectores o los grupos más vulnerables dentro de una gran vulnerabilidad que al final vivimos todos como seres humanos? Hoy, qué bueno, porque yo creo que hablamos de vulnerabilidad, por mucho tiempo se habló de la vulnerabilidad emocional en la relación, etcétera. La vulnerabilidad como capacidad o como potencialidad de enfermarse, sufrir,
tener accidentes o morir directamente, es una condición que nos atraviesa por igual a todos los seres humanos, de los 0 a los 100 años, pero hay momentos en que es mayor la vulnerabilidad por la etapa del ciclo en la que está. Y bueno, lejos para nuestra especie, los más vulnerables son los cachorros humanos. Y luego en el final de la vida, los adultos mayores, por las necesidades de más cuidados que se pueden requerir ahí. Pero los cachorros humanos vienen sin saber nada a iniciar un camino de convertirse en la persona que vienen a ser, que es una persona pequeñita cuando llegan y que necesitan, al revés o a diferencia de otros cachorros mamíferos, mucha cantidad de años, mucho acompañamiento, no solo en la provisión, sino en la formación y el crecimiento personal, mucho desprendimiento de parte del mundo adulto para hacer este camino que dura como 20, 25 años, o sea, y hace muy poco, porque la edad, la mayoría de edad se definió así como se definen muchas cosas, medio al tanteo, ya a los 18, y a partir de ahí eres mayor de edad. Y resulta que el cerebro demoraba, en lo que sabíamos, por lo menos 20 años en terminar de madurar. Pero ya a los 17 tenías que estar haciendo decisiones como qué voy a estudiar, a qué me voy a dedicar. No había la ductilidad que ahora como para pensar en estudiar varias carreras. Pero hace unos pocos años atrás nos contaron que en realidad eran 25 años. Entonces cambia completamente la mirada hasta de la adultez y de esos juicios que se hacen de, bueno, tiene 25 años y todavía vive con los papás o todavía X o Y. Y tú dices, sí, está recién terminando ese cerebro de madurar. Y a los 17, a los 18 todavía le quedan, imagínate, 7, 8 años. Entonces, qué bueno que estemos hablando de esto porque si hacemos como coincidir, entretejer esta vulnerabilidad que nos atraviesa a todos los humanos, con la vulnerabilidad también de los sistemas vivos, de la tierra, de los entornos, y por fin lo miramos no como una suerte de debilidad, ya, o algo que negar y que estorba y a lo que hay que someter, domesticar, doblegar, sino que es una condición que nos atraviesa y en la que tenemos que ser dúctiles y navegar por muchos años. Y instalamos una mirada de cuidado frente a eso, que no es una mirada de minusvalía, ni de debilidad, ni mucho menos, es una mirada súper moral desde otro lugar, no es de la moralina, desde la responsabilidad. Alguien necesita cuidados, cuido, no porque sea buena persona, se porte bien, haga lo que yo quiera o lo que espera el sistema, no, cuido porque es una vida a la que cuidar y pone como el centro en el cuidado de las vidas, valga la redundancia, y de lo que permite sostenerlas. Entonces, no puedo decir tampoco vamos a cuidar, ¿ya? Y como propiciar el bienestar y el bien común y la convivencia y la mejor vida vivible posible para todos los miembros de esta especie, sin cuidar los entornos que nos sostienen y que permiten que estemos ahí vivos. Y es la tierra, por una parte, y la cosa, como toda la naturaleza, sus seres vivos, todo, y también las construcciones o las obras o los entornos que hemos creado los humanos, la democracia, las instituciones, las ciudades. Entonces, es una mirada bien amplia en esto de cómo tengo que responder para proteger aquello que me protege y que protege los mundos que me sostienen. Yo vi ahí desde cuestionamientos de la terapia de abuso como paciente yo misma y del ejercicio de la profesión, donde además, entre tantas teorías, tantos nombres, el DSM-5, ahora, bueno, era 3, no sé, en esa época, este catálogo de como de desórdenes de salud mental y psiquiátrico, tanto rótulo, tanta como clasificación, y lo que estabas enfrentando en realidad son respuestas de sufrimiento humano
y te das cuenta de repente que el sufrimiento es inevitable, ya estando acá hay muchas cosas que vamos a enfrentar y no están bajo nuestro control, y que hay una serie de otros sufrimientos que sí son evitables. ¿Y cómo lo vamos a hacer ahí para evitar esos sufrimientos? La pobreza es un sufrimiento evitable. El abuso sexual infantil es un sufrimiento evitable. Las violencias podrían ser un sufrimiento evitable completamente. Nosotras cruzamos camino, curiosamente, en el post, y a mí me encantaba leerte, pero creo que la sintonía principal fue justamente en relación a estos temas. Tú escribiste una columna conmovedora sobre la hija de la India, que fue una joven que estudiaba medicina, para los que quizás no recuerdan la historia, que salió con un amigo al cine a un horario, las 9 de la noche, que no se puede ir al cine o ni una parte si no es con el prometido, ni siquiera con un pretendiente pololo, el prometido, el novio, así ya como para casarse. Y tuvieron la idea de devolverse en bus a sus casas, y ahí los agarra este grupo de agresores casi de la misma edad que ellos, gente joven, y fue horrible, horrible, y toda la India, luego de la violación masiva y la muerte que fue terrible de esta niña, toda la India se levantó, le escribieron al sistema judicial, hubo todo realmente un despertar que era impresionante, pero fue súper sobrecogedora la historia. Y a propósito de ese despertar de la India y de las ideas que el Poder Judicial se abrió a recibir, hubo cosas que pudieron cambiar. Ahí cruzamos camino nosotras, sin, sin, sin saber tú de la historia mía, fue súper hacedora esta columna, porque también yo... Y es bien terrible, o sea, si uno piensa el espectro de la violencia, pensar en las violencias sexuales contra los más chiquititos, o sea, que parten desde guaguita. Y tú dices, ok, si trabajar en esto, aparte de ayudar a sanar, a reparar, a poder lograr que ciertas vidas vuelvan a su curso, también ayuda como sociedad a mirar, porque a lo mejor puedes querer saltarte un montón de vulnerabilidades y no verlas, y también hay una capacidad humana para resistir tanto, pero no puedes negarte a ver esto en los más chicos. A lo mejor a partir de ahí, yo pensaba así como en la cosa de la incidencia más comunitaria, a lo mejor desde el abuso sexual infantil se puede mirar no solo la fragilidad de los niños o de la especie humana o de la condición humana, sino también el tema del abuso de poder y cómo nos daña. A ver, asimetrías de poder van a existir siempre, no son dañinas per se, si es que no son usadas como una forma de arrasamiento, de explotación, de extorsión, de uso y abuso del otro. Y a lo mejor a partir de acá ver más y más y más cómo esto nos friega la vida y nos las destruye en lo físico, en lo más profundo, y a partir de ahí, más importante que el voy a luchar contra es el voy a trabajar por una sociedad que mire desde el cuidado, para que no lleguemos a lo otro, porque cuidando en verdad que se pueden evitar estos sufrimientos evitables. Y fue un accidente, como te digo, yo no quería trabajar con niños, no quería trabajar en trauma, terminé trabajando en abuso sexual infantil. Yo siempre quise escribir, no pensé que mi primer libro iba a ser sobre abuso, fue otro como, así como que alguien, yo no soy creyente ni nada, pero te juro que uno piensa como que la vida agarra un camino y le hace así para llevarlo para otro lado. Nunca quise tener una presencia pública, también fue otro accidente, una accidentalidad, y nada, pues, cuando estás navegando ciertas cosas o recorriéndolas, tú dices, ya voy a tratar de hacerlo lo mejor posible, y hasta que sea necesario, y luego se pasa la antorcha también, eso tengo bien claro. Ahora, dentro de tu análisis, la sociedad por un lado y el mundo político por el otro, ¿cómo se han comportado frente a esta vulnerabilidad, sobre todo de los niños y de las niñas, y en especial en lo que dice relación con los abusos sexuales, con las violaciones, y además con las instituciones que debieran estar justamente para prevenir que esto ocurriera?
¿Cuál es tu valoración? Porque hoy día estamos todos conmovidos por una situación, estamos hoy día cerradas vestiduras, surgen muchos condenando la situación, pero uno se pregunta, bueno, pero ¿cuánto se hizo? ¿Cómo sociedad, como poder público, como Estado, para prevenir que eso ocurriera? ¿Cuál es tu visión respecto a cómo nos hemos comportado? Y aquí digo, nos hemos comportado, me incluyo, todos, en Sí, esto para que no pase. sí, gracias Paulina. Yo creo que es importante como hacerse corresponsable e incluirnos todos. Ahora, la responsabilidad o el grado de responsabilidad que compartimos como sociedad y como ciudadano, como hombre, mujer, cada uno en nuestros distintos colectivos, es bien distinta que la responsabilidad que tiene el Estado y lo que tú decías, las instituciones, perdón, encargadas de velar por la protección de los más chicos o por prodigar las condiciones en que también el mundo adulto pueda ejercer esta función del cuidado. No es de buena onda, no es de altruista que se cuida, o sea, se cuida porque es un imperativo, ni un cachorro sobrevive fuera de la guata de la mamá más que un día o un rato, sino es con el cuidado de otros que entran también a participar, o el cuidado de esa propia mamá o del papá o de la comunidad. Creo que en Chile vamos desfasados hace rato, como que socialmente nos hemos ido dando cuenta de ciertas cosas y nos hemos movilizado por causas de cuidado distintas. Después voy a hablar de cómo dentro de esa movilización los niños igual van a la cola siempre, y cómo ha ido el poder político, las fuerzas políticas, las autoridades, las instituciones, el Estado, yendo como a destiempo. Todavía no hay un paso sincrónico, y es bien valorable que como país hayamos logrado abrazar causas de cuidado, como por ejemplo mejorar las pensiones, ya terminar o transformar, pero radicalmente. Entonces no sé qué quedaría de ese sistema como de las AFP, porque no es una limosna, o sea, se supone que somos dentro de los mamíferos una especie que se diferencia porque somos capaces de pensar, de razonar, de tomar otro tipo de decisiones, y tendríamos que cuidarnos en todo el ciclo vital. Entonces, si alguien trabajó toda su vida y luego tiene que tomar otro rol o necesita cuidados adicionales, deberíamos estar todos en eso. Yo siempre pensé que la vuelta de la democracia, inmediatamente las ilegitimidades impuestas durante dictadura o los sistemas impuestos en dictadura a costa de miedo, muerte, violación a derechos humanos iban a cambiar, y eso no pasó. Y pasaron 30 años donde de alguna manera sentimos que el cuidado no era prioridad. El sistema de salud pública, si bien hubo también, uno no puede olvidar nunca las cosas buenas. El auge, yo creo que es algo que destacar. Un sistema como Chile crece contigo, entonces hay como gestos, pero no se sostienen, es como así, wow, y después nada. Un poco desde otro lugar es como la sensación que me ha dado el Vaticano todo el rato en el enfrentamiento del abuso sistemático ya crónico, siglos, abuso sexual de niños y adolescentes que lleva haciendo. Entonces, es como, vamos a hacer una comisión, bravo, todo el mundo, vamos a mejorar algo, y después vuelven a lo mismo, le quitan la plata a la comisión, no se pone toda la energía ahí, hasta que de nuevo la presión sube, entonces de nuevo otro hito, y en realidad poco y nada cambia. Acá hemos hecho cosas importantes, que sí hay más cambios que eso, pero que como que no se sostienen. Entonces, tú ves que en 30 años, a ver, yo algo que nunca entendí este año antes de volver a la democracia, por ejemplo, el supuesto el Sename. Como la mitad o la tercera parte. ¿Por qué un año antes de irse a la dictadura reduce eso? Y vuelve la democracia y parte como con esa línea base, y después arman todo este encatrado de organizaciones y licitaciones y todo, donde si entendemos que también los seres humanos tenemos defectos y debilidades y todo, y algo parece que pasa con el poder y está siendo estudiado psicológicamente también, o sea, cruzar el sufrimiento o el cuidado de niños que han sido
no solo vulnerables por su condición de niños, sino además profundamente vulnerados, con el lucro, era bien descabellado como idea. Y así fue, y estamos 30 años, donde cada año era como, han muerto tantos niños, la atención es de 15 minutos, los hogares se caen a pedazos, después del 2018 sale este informe de varios años de en Chile se violan sistemáticamente los derechos humanos de los niños. O sea, cuando uno pensaba en el retorno a la democracia, habría imaginado escuchar muchas cosas. Esa te prometo que no imaginé escucharla nunca. Y, y ahí está. Y hubo 2 informes que no se les tomó mayor atención. Y al final tú ves que la clase política y todo el aparato del Estado y las instituciones como que han sido tremendamente poco sensibles, si no insensibles del todo, al sufrimiento humano en general y al sufrimiento de los más chicos en particular. Y hemos dejado que se nos meta, y esto es una opinión personal, pero yo siento que hay un modelo que es súper contradictorio con el sostén de la vida, con el cuidado de quien lo necesite, con el cuidado de los seres vivos todos, humanos, animales, los árboles, en fin, y ese sistema como la elección de Trump, que yo me acuerdo haber comentado con mi profesora, con la Carol Gilligan y otros colegas, en ese momento ella, que estaban desoladas, y yo también, y tenía a mis 2 hijas también, y una serie de otros prejuicios y separaciones entre humanos, se nos han ido metiendo tanto que no es de extrañar esta votación. Yo siempre vi peligrar esa elección, nunca pensé que iba a ganar nadie que no fuera, o sea, ni una mujer, nada distinto que no fuera alguien muy gringo después del gobierno Obama, que había sido como un remesón y harto cambio. Y acá siento que también, de alguna manera, se ha ido metiendo este sistema, y uno incluso ve gente joven que me ha sorprendido de repente diciendo, bueno, los fondos son míos. Y gente que fue al exilio, que son hijos de familia de derecha o de izquierda del exilio, de distintas que vivieron la dictadura y que pueden recordar un tiempo de sufrimientos de donde quiera que lo hayan vivido, si bien hubo una parte de la sociedad mayoritaria que sufrió mucho más, y que tienen esto. Entonces, cuando hay un sistema que permanentemente, para crecer económicamente, para construir las grandes torres, la gente dice, viene esa cambio. Claro, pero si el precio para esos cambios fue sacrificar vidas humanas, demorar en tener una salud pública como la gente para todos, demorar en una educación pública, tú también has vivido fuera, tú sabes que nosotros podemos mandar al hijo en otros países realmente a la escuela de la esquina, y hace también para el tipo de convivencia humana que necesitamos más que nunca ahora, y nada, todo como pospuesto, 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 y ahora mismo en la pandemia, esta falsa dicotomía o contradicción que nos presentaron desde el inicio y que se sigue sosteniendo de o la economía o las vidas y la salud. No hay economía ni hay nada sin vida ni salud. No construye ni una cuestión con zombies o con muertos, y lo digo con harto respeto y con harta indignación como emocional también, porque también hemos vivido duelos en esta familia, entonces cuando escucho todas estas tonteras, perdóname, así como realmente la idiosía, me frustro mucho. Y ahora lo mismo con las escuelas, reabramos. A ver, son niños los que van a ir, los que se pueden contagiar, como que no se ha tomado en cuenta la evidencia, pero pucha, hay que reabrirla porque así también los papás pueden trabajar tranquilos, porque así te lo plantean. Pero el sistema lo tenemos súper incorporado, entonces uno, claro, evita hacer juicios tan como cómo es posible que estén comprando en el mall y todo, y consumiendo. A ver, a mí lo que me parece descabellado es hacer cosas que te pongan en peligro tu vida, la de tus hijos, la de tu familia, la de toda la comunidad, porque al final esto irradia para todos lados, no es como, bueno, por último yo me contagio, no, puedo contagiar a un montón de otra gente.
y por último mandamos a los niños al colegio porque total son resilientes y son vectores nada más de contagio, como dijo la OMS, que no se lo voy a perdonar nunca, porque ha costado mucho como desarticular esa idea. Sí, no, pero los niños también se enferman, los niños también se pueden morir, y los niños además pueden irradiar y multiplicar el contagio, contagiar a sus profesores, y los profesores a su familia, y después los niños a su familia, la familia a mucha más gente, y estamos en una situación de pic de nuevo, pero pucha, había que ir a abrir el mall y había que ir a comprar, y no es que no entienda que la economía es importante, pero me impresiona estar como viendo naves espaciales, progresos en la humanidad increíble, somos una especie súper creativa e imaginativa, y por otra parte, hablando estupideces, perdonando la expresión, locuras, así como falta cuando las conductas lógicas en una situación catastrófica como una pandemia, que es la colaboración, y yo me encantaría preguntarte, no sé, uno se acuerda antes, había como un desastre, al tiro los países se unían por colaborar, ayudarse unos con otros, yo no he visto mucho eso. Cuando nada de eso sucede, y uno se siente más como indefenso o solamente como acurrucadito en su comunidad, también hay que pensar en formas de resistencia o desobediencia, desobediencias de cuidado. Si esto no cuida, no lo voy a obedecer. Como el tema de las escuelas, vamos a reabrir como sea, aunque te digan las condiciones sanitarias, sabemos que no es verdad, porque ya están abriendo los malls. Entonces uno desconfía, porque además ya ha habido tantas traiciones a la confianza que sería muy descabellado confiar así nomás. Y tú dices, no, mi desobediencia al cuidado va a ser optar por no más contagio. Creo que los estados se tienen que poner al día con esto que está pasando con nosotros, porque si no, van a continuar los estallidos, vamos a vivir muchas pérdidas para lograr lo que debió haber sido logrado por otras vías, desde el razonamiento, desde el diálogo, desde la conversación, desde el sentarme con el otro también, y no con mis puros amigos, los que piensan como yo. A mí me encanta cuando en clase de abuso va, como seminarios, van personas de otras profesiones, no las típicas, o personas que incluso no interactúan mucho con niños, porque ahí es donde tenemos que comunicar este mensaje cuidado. Si hablamos con los puros amigos, no pasa nada. Yo he hecho esfuerzo como por cruzar el puente, a veces es difícil, a veces escuchas cosas que tú dices, oh, no me cabe, ya, pero no importa, a ver, veámoslo por este lado, porque por ejemplo, en materia de prevención de abuso, un factor protector es la educación sexual, ¿ya? Y de la afectividad y de las relaciones humanas. Si hay un sector de la sociedad que la mira con desconfianza, con prejuicio, lleno de equívocos, de mitos raros, de distorsiones, pero así que uno escucha y dice, pero ¿cómo? ¿De dónde salió eso? Bueno, hay que despejar eso. Si voy con un palo y con un lleno de púa, ya, y un megáfono a gritarle al otro que es un no sé, rígido, conservador, egoísta, cómplice, poco menos de todo, no va a venir para acá, no va a sumarse a este esfuerzo de prevenir y de cuidar. Tengo que tratar de ir con argumentos y perseverar y buscar desde distintas preguntas a ver cuál es el centímetro cuadrado del que partimos coincidiendo para amplificar el cuidado. Si tenemos por lo menos un pedazo, ya podemos hacer crecer esa superficie. Pero no vamos a llegar ni a conocer eso si es que estamos desde dos trincheras, y en la mitad de las dos trincheras, en una fosa, vamos perdiendo más y más generaciones de niños. Vinca, y explícame lo de la colaboración, Paulina, porque en serio yo no lo entiendo. No, bueno, verdad, la verdad es que... Yo te sigo y te estudio, ¿ya? Y trato de leer y todo, pero es como, ¿qué pasó? O sea, porque vimos de China un par de cosas, de otros países, pero es como la gran alianza internacional que uno esperaría para enfrentar esta tremenda catástrofe. No, como que no la hemos visto mucho. A ver, lo primero es que en el ámbito internacional no pasan muchas cosas muy diferentes de lo que le pasa a las personas en lo que tú vienes describiendo. Entonces, en ese sentido, los estados también, por un lado, reaccionan de manera muy nacionalista. Para una coalición internacional que se moviera inmediatamente
para buscar una colaboración, para encontrar la vacuna, para coordinar a los estados, lo tienen que hacer los que tienen el poder de hacerlo, es decir, los que tienen las capacidades internacionales para hacerlo. Y el único país que tiene esa capacidad hoy día en el mundo y que lo ha demostrado en varias situaciones anteriores es Estados Unidos. Y resulta que Estados Unidos tiene el liderazgo que tiene y que al final, en vez de cumplir el rol que Estados Unidos debería cumplir, está cumpliendo el anti-rol. O sea, ni para qué entrar en detalles de lo que ha significado la gestión nefasta del presidente Trump, tanto a nivel interno como internacional. Entonces, aquel que tiene la capacidad de poder, porque es la superpotencia, no quiere ejercer ese liderazgo. Los otros, que aunque tengan la voluntad de hacerlo, muchas veces no tienen la capacidad de hacerlo. Entonces, claro, por un lado te encuentras a China, pero China no tiene la capacidad de movilización que tienen los Estados Unidos, y por otro lado también China tiene esa gran limitación, que el virus nace en China y que hay muchas dudas también respecto a la información que entregó en su momento, a la información que le entregó a la OMS, y que lo que hicieron los estados empezaron a rascarse con sus propias uñas, a defender cada uno sus nacionales, a cerrar fronteras, incluso en Europa, que hay mucha mayor coordinación e integración. Justo estas materias, no es la Unión Europea quien tiene la competencia, son los Estados-nación. Todo lo que tiene que ver con salud y fronteras no es una materia que los estados le hayan entregado a la Unión, son los estados. Entonces, ¿qué hicieron los estados? Empezaron a cerrar fronteras descoordinadamente, sin avisarle al otro, a adoptar medidas sanitarias o estrategias que son muy distintas. La estrategia sueca es muy distinta a la estrategia que adopta Austria o que adopta Alemania o la que adopta España. Entonces, imagínate que ahí donde incluso están más coordinados y unidos por distintos factores, no lograron coordinarse inicialmente, sí lo hicieron después. O sea, cuando hubo que poner plata, que eso sí le corresponde a la Unión Europea, sí lo están haciendo. Y se han movido bastante rápido en relación al pasado. Pero en el ámbito regional, América Latina totalmente fraccionada, dividida, las coordinaciones han sido muy pocas. Lo mismo pasa en África, en Asia. Entonces, finalmente lo que ocurre a nivel internacional no es muy distinto a lo que nos ocurre a nosotros como seres humanos. Nos da miedo, no estábamos preparados para una pandemia de este tipo, entramos en pánico y ante el pánico es la protección, es la seguridad, es poner fronteras, poner muros, cortar. Y lo que uno esperaría ahora en esta etapa es que ahora venga de verdad alguna forma de articulación de los estados para que empecemos a cooperar, porque claramente se trata de fenómenos que no vamos a encontrar respuestas solos. O sea, si Chile pretende enfrentar la pandemia solo, está perdido. Es como otros fenómenos, como el cambio climático. Si Chile solo pretende, a través de medidas nacionales o los flujos migratorios, adoptar medidas nacionales y con eso se soluciona, es la lógica de pongamos un muro y así la gente no va a venir. No, como dicen colegas, mientras más alto tu muro, más alta mi escalera, porque la gente lo va a tratar de todas maneras cruzar ese muro. Entonces pasa mucho eso. La gobernanza internacional ya venía en crisis, se vino a reforzar con la llegada del presidente de los Estados Unidos, que ha venido a atacar ciertos cimientos del orden post-Segunda Guerra Mundial, que había sido creado por los propios Estados Unidos, ha venido a atacar a las instituciones internacionales, a quitarle financiamiento, a tener otra lógica, que evidentemente eso afecta al sistema internacional. Entonces, mucho de eso ha pasado. Hay que ver ahora, bueno, la Unión Europea está tratando de dar una respuesta ahora, pusieron sobre la mesa billones de euros en un esfuerzo a 27 que tuvieron que negociar y ceder y poner el dinero, y lo lograron. Ahora hay que ver, bueno, cómo ellos sacan adelante sus economías, cómo ellos empiezan a enfrentar los rebrotes, porque tal como tú decías, empezaron a abrirse, abrir la economía, abrir, incluso estaban pensando ahora todo cómo iban a hacer abrir los colegios, pero todo eso hoy día están viviendo
brotes muy preocupantes de la pandemia. Israel clarísimamente abrió los colegios y el rebrote fue una pendiente pero terrible. Entonces, bueno, nosotros tenemos una ventana al futuro. Nosotros vemos lo que está pasando allá y que eso nosotros estamos como un mes de retardo. La idea es que tomáramos las lecciones de lo que está pasando allá y tal como tú dices, el tema de los colegios, es fundamental ver lo que está pasando en aquellos que están abriendo los colegios y que los rebrotes han sido muy grandes, o en campamentos de verano, que yo leí ahora, por ejemplo, en el Reino Unido, como en campamentos de verano, justamente chicos jóvenes se contagiaron de coronavirus. Entonces, hay una serie de cosas que mirar también en el mundo que debiéramos ir anotando y tratar de adoptar las medidas, cosa que no hicimos al inicio, tratar de hacerlo ahora en el desconfinamiento. Pero bueno, hay visiones de cómo salir de los desafíos que son distintos también, dependiendo de las visiones, dependiendo de los estados, dependiendo de las necesidades. América Latina, por la pobreza que tiene, por el gran trabajo informal que hay, no es llegar y encuarentenar a la población, porque hay mucha gente que si no recibe directamente transferencias directas de dinero del Estado, esas personas no tienen con qué comer. O sea, tienen que salir todos los días, porque si no salen a vender sus productos o el mercado informal que tienen, bueno, sencillamente no tienen dinero para comprar nada, ni que echarle a la olla, ni mantener a la familia. Entonces también estamos en condiciones muy diferentes a países nórdicos que pueden encuarentenarse y directamente el Estado les inyecta y ni les pregunta cuánto ganan, les inyecta directamente a sus cuentas el dinero necesario para que estén viviendo la cuarentena efectiva. Bueno, nosotros no tenemos esa realidad. Entonces, es muy complejo el panorama. No, y cuando se pudo, no se hizo. Yo recuerdo el comienzo, marzo, abril, cuando exministros de Hacienda como Andrés Velasco también dijeron hay que tirar la casa por la ventana. Ahora es el minuto, así, ahora. El tema es como el siguiente razonamiento. Yo creo que si uno viera que ha habido toda la energía puesta en salvar vidas, en escuchar lo que tú decías, vamos con un mes de retraso, nos están contando lo que pasa en el futuro. Tenemos científicos y profesionales y gente brillante en este país también, que incluso luego de un estallido como el que veníamos viviendo, que estaba solo como en una suerte de pausa, con toda la herida de esos meses, con heridas previas, o sea, yo acá miro desde, también hago una lectura desde el trauma, no puede llegar a 500 años, en realidad, con los pueblos originarios, pero si incluso tomo lo más reciente, nada más de la historia de Chile, fueron, no sé, 20 años de dictadura que dejan una herida enorme. Luego tienes 30 años de democracia que incluso en muchos sentidos duele más cuando se siente que hay abandonos de cuidado de parte de quienes menos los esperaban o de quienes habían hecho una suerte de promesa de cuidar. Ya te lo estoy planteando, o sea, como incluso en el abuso sexual infantil o en el maltrato infantil o en el maltrato de un extraño cala y hiere y desgarra el psiquismo internamente de una forma distinta a la que de alguien en quien se tenía todo el afecto puesto o las expectativas. Entonces, los 30 años estalla esto, o sea, tenemos el estallido, otro trauma más, el trauma además ahora de la pandemia, y uno pensaría que en realidad daba como para haber puesto más compasiones también en esto, más apoyos oportunos. Había una oportunidad magnífica, por terrible que fuera la situación, de que un gobierno hubiera dicho, viene la relación cívica destrozada, por lo menos no destrozarla más. Hagámoslo de tal manera que, como un poco como lo hizo la Jacinda Ardern, no puedo pronunciarlo bien, o la Angela Merkel, líderes que fue como, somos todos en esto, y uno sabe que una pandemia trae peligro, y sabes que te puedes morir si te contagias y te lo agarras mal, y tratas de
de estar relativamente sano, no porque pienses que vas a ser completamente inmune, sino que por último, si llega el contagio, que no te dé tan terrible. Pero aún considerando todas esas situaciones, las más ominosas y trágicas, cuando uno ve que hay del otro lado a alguien que está colaborando, tratando de hacer todo por el cuidado de todos, incluso esas muertes y ese dolor se procesa distinto. Cuando hay vacíos de cuidado, como varios que hemos atestiguado durante este periodo, es mucho más complejo y es mucho más difícil también la tarea de reunir para levantar todo otra vez, porque no podemos hacerlo desde la separación. La separación es solo una buena idea cuando ayuda a cuidar y a preservar, como muchas veces se dan separaciones de pareja o separaciones de amistades, cuando hay un corte de vínculo que en realidad está destinado a cuidar y a proteger. Cuando la separación te desprotege, te expone, te deja más vulnerable, más indefenso, uno debería propender a lo otro. Es muy difícil en esta condición y con lo que tú me cuentas. Ahora, tratando de ver, no el vaso medio lleno ni nada, sino que la oportunidad que se abre entre medio de todo este mar de cosas. Una cosa clara es la incertidumbre en la que estamos, tremenda. Otra cosa para mí muy clara, por lo que han dicho los científicos que se han puesto a disposición, además, y a eso iba cuando me fui mi pensamiento, que con el estallido, con todo, acá había un Colmet dispuesto, científicos, salubristas, epidemiólogos, infectólogos, o sea, la propia Defensoría de la Niñez, o sea, una serie de estamentos o de organismos que podían venir con mucho dolor de lo que había pasado durante los meses previos y dijeron, ya, pero ahora es la pandemia, tenemos que todos ponernos a disposición, uno misma. Yo sé de gente que ha mandado ideas a ministerio calladito, mira, por si les sirve. Hay todo un esfuerzo que yo lo pienso como uno, desde poniéndote en distintos lugares, dices, si uno viene en una relación en que está todo súper mal herido, y resulta que muchos que están heridos también, o que no lo pasan, vienen y te dicen, mira, por ahora nos vamos a poner todos a ayudar, no dice, gracias y vamos, o sea, y pucha, qué maravilla, yo encuentro impresionante la tenacidad de personas como quienes están en la Sociedad Chilena de Epidemiología, que podrán hacer crítica al gobierno, que podrán decir, el camino por acá no, pero igual están disponibles. Acá nos han tratado de engatusar y confundir con esta idea de que si tú observas la realidad como es o haces una crítica negativa, loca, oposicionista, yo creo que esta cuestión no es partidista, es, a ver, salvemos las vidas, protejamos primero, cortemos la cadena de contagio y aprendamos a vivir dentro de un escenario en que nos están diciendo por todos lados que tiene para el rato, y no solo esta, no es la última pandemia que vamos a vivir. Cosa que una noticia que primero te dan ganas como de meterte así como los suricatas, o en un refugio y decir, no quiero, y luego dice, ya, ok, esto es, qué pena lo que le toca a las generaciones más chicas, yo encuentro que, en fin, pero ¿cómo lo hacemos entonces? Si haber a lo mejor periodos de menos en que podamos, por ejemplo, hacer clases presenciales, pero de repente sube y sabemos al tiro que si sube X, no vamos a esperar a que suba a 1000, ya, volvemos al aula digital, nos reorganizamos socialmente. Yo habría pensado que estos meses de pandemia eran también para un poco pensar en eso y empezar a prepararse, por ejemplo, en salud mental, con recursos comunitarios activados para la post-pandemia, no solo para durante, que se han estado movilizando, y no, porque es una realidad que nos va a seguir acompañando. Entonces, no sé, como que ojalá no desperdicien las oportunidades que se están abriendo, no se siga desconfiando de los científicos ni de los profesores. O sea, los profesores son los primeros en decirte, si no has estado en el aula, yo también he hecho clases en el aula, no con universitarios, con niños chicos, y uno sabe que las cosas que están diciendo son completamente irrealistas. Entonces, los expertos en educación son los docentes, los expertos en la pandemia, el virus y todo, ya, los científicos. Tengo todas estas personas, voy a hacer caso, voy a escuchar, voy a integrar toda esta información, no para utilizarlos para la foto,
de relaciones públicas, sino para realmente construir un plan de lo que sigue, no solo para mis amigos, no solo para los 18 millones de seres humanos que vivimos aquí, de los cuales más de 4 millones son niños, niñas y adolescentes. Es como el 20%, un poco más, de nuestra población. Yo creo que todos tenemos cruces en nuestras vidas con niños, sino hijos, sobrinos, nietos, alumnos, y de todas las familias, de derecha, de izquierda, ateas, creyentes, fuerzas armadas, civiles, bomberos. Uno aprende eso también. Jamás se te ocurriría, a ti tampoco como abogada, a mí como psicóloga de trabajo en salud, a nadie le negaría apoyo a alguien en base a en qué Dios cree o no sé cuál es su postura política, cuando llega con un pedido de auxilio un niño, por ejemplo. Y yo creo que ese espíritu falta recordarlo, o sea, como detengámonos un poco. Claro que hay heridas, claro que hay rencores, incluso cuestiones incurables, inmitigables, pero ¿cómo lo hacemos en este minuto con toda esta otra información para salvar y proteger la mayor cantidad de vidas posible ahora y prepararnos para este escenario extraño que ni siquiera yo me lo logro imaginar bien? Y si cierro los ojos y me imagino estas películas modernas, me da terror. Entonces prefiero imaginármelo. O sea, porque como una cuestión enorme, todos con burbujas, poco mensa. No. Pero está ahí al lado, es 2, 3 años. Entonces, ¿cómo nos armamos de esa ductilidad donde podamos cuidarnos unos a otros, unos con otros, sin que haya que llegar a decisiones crueles o eugenésicas, horrorosas, como las que de repente uno ve como, bueno, si hay que sacrificar a alguna gente? Yo he escuchado eso también en líderes norteamericanos, así es nomás. No, yo quiero dar la pelea, prefiero perderla haciendo el esfuerzo que perderla así como no pienso, y desistiendo por pura indolencia. Yo quiero hacerte una pregunta con todo este contexto del cual hablamos, que es muy complejo, y sobre todo en este Chile que ya venía, tal como tú lo has señalado, de un estallido, que queda en pausa y que, bueno, y nos toma esta pandemia, que toma el mundo, en definitiva, y que nos transforma nuestras vidas. Porque hoy día ya no estamos con la forma de vida que teníamos antes de la pandemia. Mi pregunta es como mamá, ¿cómo? Porque no tengo muchas veces, hasta a mí se me escapa, porque no tengo las herramientas, además tengo un hijo único, entonces no tengo ni siquiera las herramientas previas para criar un hijo en un ambiente en el cual existen estas complejidades que se suman a las propias de la vulnerabilidad humana. Más encima el mío me escucha mucho hablar de, bueno, del mundo. del mundo, de los terremotos, de los atentados, de cuánta cosa, y claro, tiene antenas y también, incluso para su edad, razona con cosas que me escucha y que no debiera. ¿Cómo lo tenemos que hacer los padres, las madres, frente a esta crianza de estos niños, de estas niñas, incluso de los adolescentes, en este contexto tan complejo? ¿En qué nos tenemos que preocupar? ¿Qué tenemos que poner atención? ¿Qué tenemos que estar atentos y con las antenas muy puestas, pero sin ser invasivos al mismo tiempo? O sea, no dirigirle la vida tampoco a quienes se están formando. De verdad que te hago esta pregunta porque... No, seamos invasivos nomás, no. En un mundo tan complejo, criar hijos hoy día es súper, es mucho más complejo. Es mucho más, y no es la típica como de todo tiempo pasado fue mejor, no. Yo he hablado con hartos adultos millennials que te dicen que incluso ellos sienten que todavía tienen como una suerte de puente con generaciones más viejas, porque hay puntos de intersección. O sea, la generación mía, los computadores como que aparecieron, no sé, mediados de los 80 en el escenario de algunos colegios, de las universidades, pero así 1 o 2 que tú te anotabas con hora para ir a usarlo,
y recién como a los 25 años, yo me acuerdo que ya había computadores para todos en el trabajo, ponte tú, y no solo para algunos cargos. Entonces, claro, tuvimos que aprender todo eso. Yo habría seguido con mi máquina de escribir Olivetti por la eternidad. La única lata, esta cuestión de corregir los typos, que era terrible, pero era... Y bueno, entonces, y esto, pero me decían estos mismos adultos millennials y más jóvenes, pero con los Z, o la generación que sigue, justamente la de nuestros hijos eh, únicos, la mía, aunque tiene una hermana, es como única, la más chica, es otro escenario. O sea, realmente, eh, qué difícil, incluso los millennials que ya tuvieron como varios cambios generacionales, ya nacieron con Facebook, o crecieron con Facebook más bien, etcétera, ven a los Z, ya no era vamos contra el tiempo en la crisis ecológica, ya está completamente aquí. O sea, cada verano, cada invierno, en todo lugar, no sé, cada semana está claro que hay de repente especies que se descubren, pero no es que hay nuevas, me imagino, no sé, pero sí sabemos de las que se van extinguiendo. Entonces están creciendo con toda esta noticia y crecen además o sea, llegan con internet, estos monos que hay como cómics de la guaguita que nace con el dedo así, o así, es bien real, y claro, uno podría decir, tratemos de dilatar la exposición a redes y a tecnologías lo más posible, pero mira, ahora hubo que en 2 segundos saber manejar una serie de cosas, y los mejor preparados en verdad eran los más chicos, los más jóvenes, y yo creo que pensar, a ver, nosotros no vamos a tener las mismas herramientas o conocimientos tecnológicos como para acompañar ciertas cuestiones, pero sí sabemos más de cuidado, o podríamos saber o deberíamos saber más de cuidado, y eso es universal y no cambia mucho. Y creo que estamos medio separados de la nueva generación. Uno escucha a los niños decirte, o a los adolescentes, que ganas de que mis papás, mi mamá, mi familia, XXX, ¿ya? Me hablara más, eh, llamaran cuando iban al colegio y caminaban solitos, se iban en metro o en micro, me llamaran para saber que llegué bien. Eh, que, que, y que puede ser no por desatención ni por distracción en el propio trabajo, en la propia vida o los propios problemas, sino que se nos repite tanto también, justamente lo que tú decías, de no ser invasivo, de que tienen que ir siendo cada vez más independientes. A ver, una cosa es ir siendo cada vez más autónomo, porque obviamente partiste en una cunita, tuviste que aprender a caminar, a saltar, a subir la escalera, amarrarte el zapato, a leer, a aprender, un montón de cosas en un camino con harto aprendizaje, como ya hablamos, son 25 años de maduración cerebral. Y otra cosa es que seas autovalente, autosuficiente y solo. La independencia, encuentro que una palabra a mí no me gusta, porque creo que si algo somos es interdependientes todo el rato, todo es interdependiente. Nos hablan de los 6 degrees of separation entre personas que nos conocemos, pero de verdad esto de que pasa algo, no sé, a 20 cuadras o quizás hasta en otro planeta y nos puede terminar afectando, es así, es una red de relaciones, como decía, independiente, así cual Robinson Crusoe. Robinson Crusoe dependía de la comida de la isla o del clima o del sol o de lo que estaba pasando en su entorno. Es bien confuso. Y se tiende a dejar como bastante solo a los adolescentes porque la autonomía y, y el camino es de autonomías progresivas, de progresiones en todo, o sea, para todo cachorro mamífero, y los humanos también, es de autonomías que otros las logran más rápido, que van progresando, y también de responsabilización progresiva. O sea, no es solo aprendo a hacer ciertas cosas, es aprendo a convivir con un ambiente, con otros seres humanos, con mis afectos, con una serie de cuestiones más. Entonces, autonomía, responsabilidad, y cómo, no sé, uno llega a veces hasta los 40 y está aprendiendo todavía cosas, y los 50 también. A lo mejor somos súper responsables en el trabajo, en el cuidado de la familia, esto, y no tanto así, no por flojos ni negligentes, pero menos atentos. Tú usaste hartas veces la palabra atención y esa es la palabra
clave. Menos atentos, por ejemplo, a nuestro propio autocuidado, y nos exigimos más de la cuenta, y eso también es un mordisco que le pegamos a la responsabilidad. El consejo para los papás y para las mamás y para el mundo adulto entero, porque no dependen solo de los papás, de las mamás, los hijos. Si nosotros desaparecemos, menos mal que sabemos que hay familia extendida, amistades, un Estado capaz de responder. Qué alegría sería no vivir con la angustia de que te pase algo y tu hijo queda poco menos que abandonado. Presencia, como dijo Eric Fromm, presencia, desprendimiento, porque hay que, igual es como una dedicación de tiempos y enseñanzas y disposiciones bien importantes de darte energía, y una actitud amorosa ante la vida o contagiosa del amor de vivir. Porque pese a todo lo que vemos y que tú contabas de las noticias internacionales, yo no sé cómo, te veo con tu cara siempre tan dulce y linda, y yo como horror. Bueno, mi hija también van entendiendo más, sabe que la mamá trabaja en trauma, o sea, que tiene que ver con la violencia sexual, o sea, son contenidos difíciles, y uno siempre les ha dicho, sí, hay N dolor en el mundo, y hay horror, y hay injusticia, y hay muchas cosas que tenemos que mejorar, y hay gente que hace cosas atroces, lo que dice Judith Herman, especialista en trauma, lo inenarrable. Es inenarrable no solo porque te deja completamente arrasado, sino porque casi no existen palabras suficientes para articular un relato que dé cuenta de la atrocidad vivida. Entonces, aún con todo eso, aún con las noticias que tú ves, la historia que uno lee, las vivencias de todos los días que uno conoce en trauma sexual, por ejemplo, tú miras una cuadra, un pedacito. A mí Santiago no me encanta, la verdad de las cosas, pero trato como de hacer una mirada focalizada, así como los pajaritos, las flores, miro así como toda la ciudad llena de humo, no. Pero te metes por último, ahí internet sirve, tú dices, ya, no sé, cantos de pajaritos, colibríes, ruido de agua, te muestran unos lugares en el planeta, islas, las islas que hay que uno ni conoce que existía, porque además en el mapa mundi salen como un punto, y la letra, chao, no te la sabes. Hay tanto, y no es porque él piensa positivo, yo encuentro que de verdad hay un nivel de maravilla en este planeta, y claro, no puedo decir versus otro planeta, porque no conozco ni uno más y no voy a alcanzar. La más chica, Malula, me dijo, le dije, uy, ¿te imaginas? No sé qué, los planetas. Me miró así, mamá, me dijo, yo creo que nosotras con la hermana vamos a viajar en esas naves. Yo no sé si tú alcanzas. Y me contó cómo lo dijo también sin drama. Igual queremos vivir, o sea, igual tú ves a los niños en situaciones de trauma, de naufragio, de ahogo, de incendio, de cuestiones que son súper intimidantes, terroríficas, un terremoto, un huracán, y es como, no, yo quiero vivir, me quiero salvar. Está esa fuerza, y yo creo que a nosotros también se nos olvida de repente, porque no amanecemos todos los días dando gracias, pero tampoco amanecemos diciendo, oye, ojalá hoy día me maten, ¿cachai? O me atropellen, ojalá hoy día me agarre, no sé, malaria, no, quizás nos haría falta más verbalizar lo otro. Yo encuentro que hay un mundo bellísimo, la Tierra, un lugar precioso, y, y entonces como mantener la vista en eso, pese a todo lo otro difícil que va pasando, es importante. Y como alguien decía, hay que entrenar quizá a los más chicos mandándolos a camping de sobrevivencia en el bosque y aprender de plantitas medicinales y un montón de recursos que van a ser necesarios. Pero yo creo que vuelvo a la ductilidad y me sumo a tu atención. La Mary Oliver dijo de la atención que era un acto de devoción casi. Yo es lo más sagrado que creo que puedo llegar como en experiencia. Y la atención a cada etapa, uno pone mucha atención con las guaguitas, con los más chicos, que no les pase nada, no sé. No, eso es hasta que pueden cuidar y decidir más sobre su vida, y aún así vamos a seguir atentos. La atención con el cuidado y el poder transmitirles quizá que esta cuestión es una danza entre sí, cuestiones muy frágiles, y la resiliencia o
como esta cosa que decía Fromm del amor por el vivir y del ya, me paro acá y veo cómo le hago, y me adapto, y no por nada hemos sobrevivido cuánto cataclismo como especie hemos llegado hasta acá. Y uno de repente lee la historia universal, yo me siento como tú con las noticias del mundo, yo selecciono las del mundo, tú no puedes porque es tu campo de trabajo, pero uno de repente leyendo los libros de historia universal era como, ¡oh! No, ¿cómo que hemos llegado acá? Y bueno, aquí queremos estar todavía, y queremos que la tierra no se nos caiga a pedazos, y queremos que, que, los entornos o los ecosistemas puedan vivir, y queremos que haya agua para todos, y que no, ¿cómo va a ser el agua un bien privado? ¿Te cacháis el nivel de locura al que hemos llegado de repente? Tenemos que, yo creo, recobrar esas corduras, y la generación nueva, llamada Z, o como sea lo que sigue, que se llamen alfa, etcétera, yo creo que nos ponen esa cordura enfrente. Cuando tú hablabas de Bolivia, y una vez escuchándote con la Mimi chiquitita, y le digo, uy, yo conozco a mi amiga, así como, y mira todo, ¿y por qué están peleando por qué? No, lo que pasa, le trato de explicar un poquitito, pasa que del mar aquí, pero ¿qué es esto? O sea, chica, no sé, kinder primero, pero si el agua es de la tierra, no saben ustedes eso. Sí, en realidad el agua es de la tierra, no es de ustedes. O sea, ¿qué es esto? Estarse peleando si entran, no entran. ¿Y por qué no puede entrar el otro si necesita salir al mar? Si es de la tierra. Y bueno, no porque mi hija sea ni un genio, o sea, es exquisita, yo la adoro, encuentro la más maravillosa del mundo, pero me encuentro con esas respuestas de niños todo el tiempo. ¿Qué es esto? O sea, ¿por qué ustedes actúan así? Creo que esa cordura, junto con lo que nosotros le podemos informar, lo que tú decías, van un medio adelante. Nosotros, ¿cuántos años vamos adelante de ellos? Para dar algunas confianzas y decir, bueno, la especie humana ha avanzado, ha creado, estimular las imaginaciones. O sea, de que a lo mejor de un palito y un papelito podemos realmente armar algo, y que mientras estemos juntos, eso sí, tenemos hartas más posibilidades de estar bien. Y yo creo que eso es bien importante, porque es como entre el trauma y la indefensión. Yo voy a vivir más trauma y voy a registrar una herida mayor mientras más indefensa sea la experiencia que viva. Y la sensación, además, agregada a esa indefensión real, además una sensación amplificada de indefensión, de que no hay nadie a quien recurrir, a nadie a quien pedirle auxilio. Es traumático lo que estamos viviendo, pero podemos nosotros ayudar a tramitar esta sensación de indefensión. Es decir, mira, aquí está la comunidad. Cuando escuchamos hambre, ¿ya? Y los niños escucharon también, y vivieron, es decir, como, ¿qué pasó? Y otros niños van a estar, o sea, desde distintos lugares, y es como, a ver, nosotros vivimos una recesión, ¿ya? Y escuchan recesión, y no va a haber trabajo, y se va a caer todo a pedazos. Entonces, claro, nos dice, sí, la vivimos, fue súper duro, pero, claro, solo va a ser mucho más duro. Si nos juntamos y hay ollas comunes, y si no, yo me acuerdo también, si en la población había una olla común, en el blog o en el edificio había otro tipo de organización dentro de esa comunidad, y así, y en la ruralidad había otra, y en la ciudad con todo concentrado había otra, porque de alguna manera había que empezar a ayudarse. Lo vemos en los terremotos también, que rápidamente lo vimos, y fue terrible, y ojalá la gente pudiera ver ese documental, no para hacerla sufrir, pero eh, es como todo lo que uno querría registrar para entender qué significan las vivencias de trauma en el ser humano, de lo que pasó en Francia. ¿Te acuerdas cuando fueron todos estos atentados concertados en todo un radio y terminan en el Bataclan? Y, y bueno, sobrevivientes de la última parte, que es la del teatro, que fue terrible, dicen que cuando ellos salen, o sea, así, pero en estupor, y como que hubiera bajado gente de los edificios cercanos, no sé cómo será ese barrio ya, pero se veían edificios bien bonitos, mantenidos, y otros más viejos y más como así un poco raídos, pero bajó gente de todos lados con sus frazadas, polars, chalecos, polerones. Me imagino que hacía frío, y además para abrigar porque te da un tiritón con el terror. Y que veían bajar a todos estos vecinos con frazadas, y que tapaban y se sentaban contigo al lado a escucharte nomás llorar, o ni siquiera a tocarte porque estás con todo el tiritón, entonces como
si quieres me tomas la mano. Eso es lo importante, creo yo, también de transmitir. Eso somos nosotros también. Somos esas pocas personas que hicieron un atentado terrible que tenía 5 etapas de bombardeo, terminando en un teatro, o sea, horror, y que tiene, no sé, cuántos infiernos en la cabeza para llegar a hacer algo así. Pero tienes a toda esta otra gente, a los policías que llegaron solo, 3 policías sin más que su chaleco y entraron al teatro antes que llegaran como los grandes, los SWAT y la gente que bajó con las frazadas, la gente que se preocupó de los otros, los que andaban llamando por teléfono a los familiares del que estaba ahí porque era incapaz de hablar. Eso somos también en estas situaciones. La pandemia nos está remeciendo en harto y mientras esté la comunidad, todavía podemos decirle a nuestros hijos, mira, de alguna manera vamos a salir adelante, pero juntos salimos mejor adelante que separados, cada uno por su lado, menos un niño solo o un adulto solo. Por eso las redes sociales creo que han sido tan importantes, a pesar de todo lo malo que se vive ahí también, y pucha, cuidémosla, porque si no se va a terminar como muriendo ese jardín. Yo pensaba, la cantidad de personas que viven solas, si yo hubiera sido sola, soltera, sin hijos, qué impresionante tener, pero cuando uno era sola, estudiante, no, o sea, o escribía o llamaba. Ahora es como meterse al computador y hola, hay alguien ahí, y te empiezas a conocer con la gente, y a alguien le ha pasado hoy día tal cosa, sí, a mí, cómo han vivido la pandemia, esto otro. Eso ayuda a sobrellevar estas situaciones. Entonces, lo que tú decías, atención sostenida, desprendida, dedicada, amorosa. Si a veces uno no puede decirle a otro, sé que estoy acá, no puedo, estoy cansado, me pesa la espalda, puedes poner tu atención un rato, y vamos poniendo, mientras más estamos poniendo atención en la infancia, perdón que yo me concentré ahí, pero es que realmente son los más indefensos, vulnerables y necesitamos de nuestro apoyo, aunque tengan una claridad también y recibamos tanto de vuelta de su lucidez y de su cordura y de cómo van viendo las cosas. Yo ahí es donde más recupero como mi esperanza en la humanidad. Digo yo, aquí partimos, pasan cosas en el camino que nos desvían como de la ruta y que nos pueden llevar a quebrarnos, rompernos o convertirnos en personas que actúan monstruosamente, pero ahí digo yo, los niños, ahí estoy mostrando, porque hay una sillita chica acá en mi consulta, ahí está como de verdad una tremenda fuente de aprendizaje para nosotros mismos. Y nada, atención, cuidado y ductilidad, adaptabilidad, como queramos llamarle, porque hay que estar como siempre listo, como decían. A mí no me gustan los scouts mucho, pero era como ese dicho, viene bien ahora, es como, ya, como nosotros que estamos acostumbrados al país sísmico, la mochila de terremoto, si no tiene lista, si no la tiene lista, ténganla por favor, a la entrada o de la casa o al lado de, yo siempre duermo con mi cartera y mis documentos al lado, porque me dice, bueno, si no alcanzo ni siquiera la mochila de terremoto, los documentos, ¿te fijas? Y alguien me prestará una frazada o alguien me pasará agua, no sé, si no alcanzo a sacar cosas, pero los documentos, nadie me puede dar unos documentos para mí, que no me puede prestar los suyos. Y decirles que se puede, y no mintiendo. Yo creo que no puede ser como, encuentro súper linda la figura de esta película, La vida es bella, y con alguien chiquitito a lo mejor funciona, que no se dé cuenta de lo que está pasando, pero conforme los niños van creciendo, claro que se dan cuenta. Entonces, no desde el engaño, no desde la mentira, tampoco desde como todo es terrible, no, claro, de este mundo que le cantamos el tango y que ahí todo como listo para una copa de vida o agua o tecito, porque no pueden tomar vino los niños, pero como deprimidos. No, es difícil y este momento es duro. Y cuando te preguntan, a mí me encantó los españoles que al tiro en sus guías incorporaron el tema de la muerte al comienzo de la pandemia, porque iba a ser una pregunta, ¿se va a morir gente? ¿Se puede morir alguien? Y después de que alguien se murió, ¿cómo acompañar eso? Sí, pero también miremos acá y las dos miradas todo el rato.
Yo creo que a mí algo en lo personal, y perdón la autorreferencia, que me salvó cuando chica fue como la posibilidad de la maravilla, aún en medio de lo que estabas viviendo, y la maravilla venía de la mano de los libros, del diccionario, de la enciclopedia, que tenía una foto increíble, no había internet, de los profesores que te enseñaban cosas, que te alentaban, del ballet, para mí, de la música clásica, o sea, no lo podía creer cómo salió esto del mundo. Bueno, pregunta de alguien de 7, 8 años. Y, y, y entonces era como esta, nada, pues entre el trauma, ¿ya? Y la no indefensión acá, porque había belleza, porque había gente buena, porque había gente hospitalaria, no estaban las formas para quizá auxiliar, estábamos además en dictadura, o sea, más invisible todavía lo que pasaba con los niños, pero había siempre una mirada hacia afuera, como si estuvieras detrás de la ventana, pero allá estaba, no sé, un mundo precioso. Creo que no hay que perder la mirada en la belleza, en el amor, en los afectos, en la comunidad. Solo el mundo se hace un lugar bien intimidante, la noche es intimidante, el frío puede ser intimidante solo, o sea, también somos mamíferos en eso. Juntos es distinto, y no como juntos, como hermanos, no. Juntos, junto incluso con alguien que hasta me caiga mal, ya, mira, me va a caer súper mal, no te quiero mucho, pero acá tenemos que ayudarnos y colaborar y, no sé, te fijas como desde ahí. Yo he tenido vecinos en situaciones de temblores o huracanes, típico vecino, hosco, que te reta, que si los niños se rieron mucho, te acusó a la conserjería o al centro, como a la central del condominio, eh, donde quiera, pero los niñitos de ahí, entonces te llegan a... Y hay una situación catastrófica, no es que de pronto el vecino viene como con un halo y ahora la humanidad son todos buenos en el fondo. No, sigue siendo el mismo señor cascarrabia, que no le tiene paciencia a los niños, que los acusa, pero ahora hay algo más urgente y es cuidarnos y salvarnos todos. Entonces, vamos, todos. Y después, no sé, pues a lo mejor entre medio aprovechamos de decirle, no sea tan cascarrabia, son niños, usted no se acuerda que usted alguna vez fue niño y a lo mejor se rió fuerte, o como te retaban, me imagino las generaciones más antiguas, más todavía porque les pegaban en el colegio. A nosotros, las generaciones nuestras nos pegaban en la casa, pero en el colegio ya no se pegaba. Pero los niños, tanta gente mayor que cuenta que cuando eran niños como no solo no podían hablar en la mesa, sino que comían en una mesa aparte, en horarios aparte, y que de repente pasaba algo y se querían reír, y era como una tortura querer reírse porque te podían retar, te podían pegar, porque era una falta de respeto, en clase peor todavía, entonces venían con la varilla. Tú escuchas esto y dices, la resiliencia de esos niños, y qué terrible convertir a la risa en una... Porque te pasa eso, porque y además te dicen, no te rías, y más risa les daba. Pues entonces se miraban y era como tener que ahogarse. Me dan ganas como decirle a la gente, acuérdese, cuando a usted le tocó ahogar la risa, o no podía meter la cuchara y era chico, como para tener paciencia ahora. Eso, pues, que y a, mis, y a los jóvenes, papás o no papás, y entiendo que como se ven las cosas sea una decisión muy difícil y probablemente no está en el plan vital de muchos, pero sí con niños o sin niños no se olviden de que están, es un pedido, o sea, mínimo como humanidad, pero desde cualquier profesión en la que estén, eh, acordarse que todas son parte de la sinfonía y todas tienen un sentido de ser en el colectivo. Creo que una cuestión que uno no puede perder y de repente uno se pega a los teóricos y se mata estudiando y como que siente que si no se estudió todo y no hizo los 300 doctorados y magíster y todo, una total ignorante o incompetente, y que tiene que hacer solo eso. Y de repente uno se olvida que también tiene que cultivar la imaginación. Ayuda el estudio, pero también manos a la obra, cuando nos toca trabajar en muchas cosas, a veces todas las teorías y los libros, los manuales que hemos leído no tienen la respuesta y la tiene la imaginación nuestra o de alguien más. Yo trabajé harto tiempo en temas de sexualidad, volviendo a la democracia en poblaciones como el Barrero, en Los Espejos, trabajé también en el Castillo, y
y bueno, con hartas mujeres mayores cuando yo era bastante más joven. Y muchas veces las respuestas de ahí eran justamente lo que necesitabas para una intervención en terapia, en clínica, en un colegio. Entonces hay un saber también colectivo al que podemos recurrir. Yo no fui a leer los libros de pediatría ni de psicología cuando nació mi primera hija y tuvo fiebre la primera vez. No sé tú. Uno llamó a su abuela, o a la mamá, o a la tía, o ya al pediatra, por último, si es que te daba el teléfono, cosa que era rara. Ahora sí lo dan como mucho más. Pero estos saberes colectivos y también confiar en la imaginación de uno y no tenerle miedo a la imaginación. A mí me tocaba ver en intervenciones en trauma que de repente la solución más fácil era la más magnífica, y alguien te dice, mira, yo pensé hacer esto, pero en realidad eso exactamente era lo que se necesitaba. No sé, usar una caja de cartón y traerla aquí, salir 2 segundos afuera a recoger unas piedritas. Eso era, justamente eso, y no estaba en ni un libro, ¿ya? Ni en ninguna de las formaciones que habíamos hecho en trauma, o en trauma sexual, o en trauma complejo. Las imaginaciones, yo creo que entre el cuidado ético y las imaginaciones, creo que es importante el conocimiento en trauma en este siglo más que nunca, en cualquier profesión en la que uno esté. Hay algo que se llama Trauma Informed Practices, que al español sería como traumas informadas de prácticas informadas de trauma, o enfoque informado de trauma, o prácticas sensibles al trauma, que creo que es un conocimiento que podríamos todos compartir, vital en educación, en derecho, en salud, bueno, obviamente en salud mental, pero también en una construcción. Si llega a pasar algo, es importante que sepa de trauma también. Y no solo el protocolo de emergencia para como la seguridad, sino que también temas de contención. Obvio, en violencia sexual, en prevención de abuso, para que podamos recoger también las experiencias de los niños y todas las profesiones que podamos tener cruces con ellos, o cruces con quienes han sufrido, y a cierta edad ya somos todos. Yo creo que todos tenemos traumas relacionales de la infancia, traumas, otros más violentos, y ciertas cuotas de sufrimiento, y transgeneracionalmente, y también se pueden tomar como colectivo, como país. Entonces, por último, la pregunta es desde dónde puede estar actuando el otro también, aunque pueda tener un reproche ético igual a la conducta de esa persona, pero a ver, ¿de dónde viene? ¿Cómo habrá sido vivir eso? Y poner en esa situación a los niños. Todos los días tenemos experiencias en que te dicen, uy, mamá, ¿viste esto? Sí, a ver, antes de incluso opinar, ¿qué habrá pasado ahí? ¿Por qué habrá hecho eso esta persona? De repente hay gente que hace unos experimentos que rebotan del techo y lo publica como divertido. Yo no encuentro nada divertido, pero ¿qué puede llevar a una persona a encontrar que ese experimento, pensemos, ¿qué puede llevar a esta otra persona a hacer un acto altruista, heroico, no sé? ¿Qué puede llevar a alguien a decir algo tan espantoso? A lo mejor está en un mal día. Y esto también como pregunta para los adultos, cosa que no juzguen a los niños, porque uno escucha tanto juicio de este niño es aquí, es allá, se porta así, se porta así, qué niño más difícil, qué niño acá. ¿Qué habrá vivido ese niño? ¿Qué estará viviendo ese cuerpo cada día? ¿Qué historia trae? A mí me parece que son preguntas que ayudan, independientemente de las conclusiones a las que lleguemos después, y que crecer en esas preguntas hace re bien. Uno lo ve en programas educativos donde se apunta a aprender a pensar, y que no es separado del sentir. Y lo que eso, cómo se trasunta eso 20 años después, igual, toda la adversidad de la infancia y las violencias y los daños que hemos infligido a los más chicos, imaginémonos al tiro cómo se pueden expresar 20 o 30 años más adelante. Entonces, todo esfuerzo y toda entrega que hagamos acá también construye un mundo mejor para 20 años más adelante. Así que a todas las profesiones, ojalá poner atención en los cachorros humanos. Y en el tema de trauma, porque creo que es bien útil hoy más que nunca. Cuando fue lo del confort ahora en la pandemia, o incluso esto del mall un par de días atrás, yo estoy enojada con la autoridad por haber abierto un mall, porque es lo último que debieron haber abierto, y todos nos lo han dicho desde el futuro, porque ahí sí que, o sea, cuando uno tuvo guagua, ¿qué es lo que a uno le dijeron?
o sea, no la lleve al mall hasta el año, porque el sincicial, el este, el otro, la concentración, los aires, la mugre, los filtros. O sea, yo le pregunté al pediatra con la más chica, ¿la puedo llevar al mar? No a bañarla, obviamente, porque nació en invierno, pero yo quería como mostrarle el mar en algún minuto. Sí, me dijo, a un montón de lugares, sáquela de noche, incluso a mirar los árboles, eh, porque es bonita la noche, las estrellas, la luna, qué sé yo. Al único lugar que no es al mall. Imagínate, eso, yo creo que a varias mamás cuando han nacido sus guaguas se lo han dicho, no solo, o sea, no solo porque nazca en Santiago, nace en otros lugares y te dicen al mall no, ¿ya? O espacios cerrados de ese tipo, o grandes multitudes, no. ¿Qué es lo primero que abrieron? Los malls. Entonces, cuando tú ves la cola en el mall, dices, ¿qué está pasando ahí? ¿Ya? ¿Es solo indolencia? ¿Es solo negligencia? ¿Me importan los demás nada? El sistema metido también en la cabeza, machaca, machaca. Entonces, como en el fondo, igual que uno podría comer chocolate para la ansiedad, ir a comprar, eh, puede ser como un mecanismo de bajar la ansiedad. Efectivamente, a lo mejor a muchos niños le quedó la ropa chica, pero era el primer día, no era urgente, podría haber sobrevivido un niño, me imagino, 5 días más con un pijama. ¿Por qué hacemos eso? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fragilidad había? ¿Qué desesperación a lo mejor después de tanto tiempo con el confinamiento? Me sigue no gustando lo que pasó, me sigue enojando, sobre todo con la autoridad por haberlo habilitado. Pero las preguntas ayudan mucho. Y por último, no cortar el lazo completamente, es decir, porque más da que les pase lo que sea, no, yo no creo que nadie se contagie, porque mientras menos gente se contagia, estamos todos más a salvo. Eso. Así es que, y eso va a seguir, y eso es funcionamiento bajo trauma también. Y, y no basta que nos digan, bueno, cada quien es responsable, eso es gaslighting. Yo he estado, tú has visto en Twitter y en redes, y con el gaslighting, porque fue desde el comienzo, así como estas mentiras, como o es la economía o las vidas. Si ustedes se contagian y salen, ustedes son responsables. A ver, si yo voy en un barco, en un río con cocodrilos, y abro la puerta del bote de atrás, por ejemplo, o pongo un trampolín y le paso un salvavidas a alguien, y le digo, oye, tú podrías nadar. Y esa persona se tira ahí, bueno, él se tiró, o sea, pero yo le pasé el salvavidas y yo le abrí la cuestión y detuve el bote y en un lugar lleno de cocodrilos le dije, dale, o sea, si quieres, tú puedes. O sea, me parece, es un ejemplo que puso un amigo mío, colega Ignacio Fuentes, muy bueno, o sea, es como, yo abrí la puerta nomás, si ustedes salieron y se contagiaron, es culpa de ustedes, no. O sea, ha habido harto de eso. No, estamos diciendo que vamos a reabrir las escuelas cuando estén las condiciones. A ver, ¿qué es eso? Eso es vago, ¿ya? Eso alguien que está angustiado lo puede llevar a pensar, ¿esto es al tiro? O, ¿cuál es, o alguien que está además ansioso porque eso sea, qué rico va a ser pronto, o no, y no hay ni una precisión, y se deja esa humareda ahí como creando este clima psicológico hacia un desconfinamiento cuando la pandemia no está controlada, cuando todos nos han dicho que todavía tenemos 100 muertes diarias, no hay trazabilidad, etcétera, pero te van creando esta suerte de realidad vía gaslighting, y que si tú reclamas te dicen, enemiga del gobierno, poco menos, negativa, amargada, no sé qué, no, responsable. Y no es de mala voluntad, es más, si no te importara ya nada, ni nadie, excepto salvarte tú sola con tu familia, uno ni siquiera se molestaría, sí o no, Paulina, en dar ciertas batallas o expresar ciertas opiniones que después son puros malos ratos, pero pucha, era como el acto de cuidado a hacer y irle perdiendo el miedo también a expresar opiniones, pues yo veo que estamos asustados igual de repente de decir lo que pensamos. Yo ayer veía a propósito de Ámbar todas las discusiones que se daban y como, así como desde la teoría y lejos, entonces al final la discusión era patriarcado, feminismo, sororidad, el sistema penal, la pena de muerte, los psicópatas, era un enredo y era como a ver, ¿dónde está lo que cuida aquí? ¿Dónde está el lente del cuidado? Pensamiento, emoción, cuerpo entero. Y hay una niña, una niñita todavía, 16 años, no es por, o sea, yo sé que uno está más cerca de su autonomía a los 16, pero
alguien que, chico todavía, joven, que le fallaron todos, le fallamos todos, pero no es la misma responsabilidad todos. Ahí hubo primero un abandono de cuidado de ambos padres también, de la familia. O sea, esa niñita por algo terminó viviendo en otro lado. Se supone que el Estado tendría que haber intercedido para proteger, tampoco. O sea, y ayer era como, si tú preguntabas qué pasó con el cuidado, no, es que la madre quizás qué historia, el padre también podría traer quizás qué historia. Y era una discusión y era como, ojo, la niña y los niños, porque esta niña, o sea, como tantos otros niños, ya no está, ya, ya viviste la pérdida y es insuperable y es lo inenarrable y todo lo que tú quieras. Pero todos los otros niños van a despertar, van a reaccionar por todo al fin. O sea, como esta suerte de urgencia vital, así, casi visceral, de justicia y todo, va a continuar mañana, en una semana más, en un mes más, porque los cachorros humanos siguen ahí. Y nos hemos ya, no voy a decir farreado, pero hemos dejado bastante sola a varias generaciones en democracia. No por nada hay un informe que dice violaciones de derechos humanos sistemáticamente en democracia, contra niños, niñas y adolescentes en Sename. O sea, quiero creer que no va a haber ausencias como siempre, que hay estas reacciones y luego viene la ausencia y es como más o menos la misma gente, un poquito más, en la mirada del cuidado. Yo me quedé como triste anoche y también enojada un poco, más que un poco, porque era como esta discusión donde se me perdía la niña completamente. Y sí, pues, son todos responsables, unos más que otros, eso sí. Y creo que también llegó la hora de que es como lo mismo de las víctimas de abuso. No hay inmunidad, yo creo que puede haber comprensión, puede haber empatía, pero no hay inmunidad o impunidad, o sea, porque haya vivido ese sufrimiento, ¿ya? Entonces, como que tienes derecho a hacer lo que quiera, a tratar al otro como quiera, porque total, y como a decirle a los otros, oye, no, porque yo, no. Lo mismo acá. Sí, claro que hay papás y mamás que desde las historias de sus familias, de sus generaciones y en contextos completamente así abandonados, han vivido historias más terribles. Pero, ¿cuándo nos hacemos responsables entonces? O sea, las explicaciones sobre lo vivido me sirven para entender, para comprender, para ser más compasivo, pero no podemos perder toda responsabilidad sobre el tema del cuidado. Y creo que cuando uno se separa, y yo he estado ahí también, y vuelves a construir una familia con los míos, los tuyos, los nuestros, hay temas del cuidado que definir antes, y creo que no estoy siendo ni insolente, ni incomprensiva, ni nada. Digo que, o sea, si yo traigo una persona que es un homicida, ¿ya? Femicida, infanticida, que en un país donde yo encuentro que las penas no son altas, a varios dicen que sí, tú no sé cómo abogada, pero, y que además ni siquiera se cumplen, para que hayan dado 27 años, y yo me acuerdo desde Estados Unidos de haber leído ese caso, con la cal y todo eso fue horrible, lo rebajan a 11 y decido que esa persona va a vivir con mi hija y si mi hija pide auxilio y dice, hay algo que me da miedo, le digo, segunda oportunidad. A ver, es distinto una segunda oportunidad, no sé, en otras temáticas, no en un doble homicidio y con alguien con rasgos psicopáticos, no sé, hay algo ahí donde en alguna parte tenemos que tomar la responsabilidad y como sociedad y desde los cambios y las injusticias que hay que digamos, transformar y transformar en justicias, pero también teniendo derecho a hacer estas preguntas sobre la responsabilidad del cuidado. No me parece que sean
ni un pecado, ni una traición al género, ni a nadie, y creo que entender el feminismo como para saltarse estas preguntas, o sea, usarlo como justificación para saltarse estas preguntas, es que no está entendiendo mucho tampoco, porque yo entendí que el patriarcado en su visión opresiva, de separaciones y jerarquía, daña profundamente a todos los hombres que no son el grupo que tiene más poder, a todas las mujeres, todas, y sobre todo a los niños y niñas, que son nuevamente los más indefensos. Y creo que la solidaridad con las niñas debería ser como natural, pero con los niños también, porque también son víctimas de abuso sexual infantil y de violación, y hasta adolescentes, e inclusive hasta adultos jóvenes, como vimos durante el estallido. Entonces, la responsabilidad es una pregunta que nos tenemos que poder hacer, y la responsabilidad por prevenir, la responsabilidad por el cuidado, la responsabilidad de las familias en un contexto también de acompañamiento. Pero, ¿quién tiene la responsabilidad principal? Tú, lo que quieras, el Estado, el sistema de protección, los jueces que no entienden lo que significa estas rebajas de pena en peligro, en más daño, en revictimización, en inseguridad, en nuevas víctimas. O sea, algo pasa ahí. Ya, todos estos son los más responsables, pero también hay responsabilidad de la mamá, del papá, de la comunidad. Decían, todos sabíamos que vivía este señor acá. Bueno, ¿y cómo entonces? O sea, y otras personas, y sabíamos que la niña tenía que ir a cobrar la pensión. Yo hay cosas que no entiendo, entonces no me atrevo a opinar todavía, pero al tiro te cruzó la pregunta y no podía ir acompañada, ¿y por qué esa pensión no podía recibirla de otra forma? ¿Por qué ir a arriesgarse a una casa donde vivía una persona que, o sea, así el daño escrito, que también, a ver, si yo reviso su historia, a lo mejor hacia atrás voy a encontrar miles de cosas más, pero igual, las historias son para situar todo en perspectiva y comprender, y sin deshumanizar ni nada, pero explicar y entender, y no es exonerar, a eso voy, que tiene que haber una parte donde igual me hago responsable. Yo puedo ser súper, no sé, no creo que simpática, pero no sé, a mí como amorosa, buena onda, y ha trabajado tanto por buenas causas y todo, pero si hago algo terrible, soy accountable. No sé si me explico. O sea, y no me parece un insulto que se espere que sea accountable, ni sentiría que es como un poco menos que una traición que se me haga responsable si yo actúo negligentemente o destructivamente o dañinamente de forma deliberada contra otro, ¿ya? A eso como que iba, y siento que eso se pierde, y se pierde mucho cuando hay niños ahí. Entonces, una expectativa es que no solo todo el Estado y la autoridad y Sename cambien, y mira lo que han propuesto de la ley de Sename, seguir trabajando con organismos que ya han abusado y ya han demostrado que son un entorno donde los niños no están seguros. Ninguno de nosotros le pediría a su mejor amiga o a su mamá o a su abuela o a alguien tercero que cuide a tu hijo si de 10 veces que lo ha tenido, 7 se le cae, o lo muerden, o se quema, o le gritan, o le pasan cosas. Entonces, no, lo siento, te entiendo, gracias, pero no. Peor si eso es deliberado. ¿Cómo le vamos a pasar? ¿Cómo vamos a seguir confiando en organizaciones que ya han hecho tanto daño? Que vayan, que cambien, que reorganicen sus protocolos, y que después en el tiempo podamos volver a evaluar, pero no ahora, si realmente esto es un cambio serio. Y los activismos que tomen en cuenta a los niños, porque ya está bueno, ya, y lo digo con hartos años de observar cómo las niñas y los niños se nos caen de la discusión, no están sencillamente en el país que soñamos, muchas veces, o en el país que reclamamos y por el que lloramos. Claro, cuando la tragedia ocurre, ahí sí. Cuando vemos los informes terribles, sí. Pero en general, cuando hablamos de que una sociedad adultocéntrica no es como un eslogan, es una moda, y que los niños son invisibles, no es como para ponerle el pianito Teletón así, los niños son invisibles. No. O sea, te estoy diciendo que son invisibles
como un pedido y una interpelación y una combinación a que por favor los veas, porque no pueden seguir siendo invisibles. Y si nosotros no los hacemos más visibles y nosotros no traemos sus voces al frente, no votan, no pagan impuestos, no nada, nadie le importa, o sea, o sea, a no ser gente muy sensible, pero me imagino si un niño, yo le dijera, hagamos un experimento, llamémosla para hacer un reclamo en la municipalidad o en el SEDMAC o a cualquier lado, y van a escucharle decir, oye, ¿y ahí no hay un adulto ahí? ¿Te seguro? Nosotros somos los que traemos esas voces al frente, y hemos fallado en traerla, y unos más que otros. Yo la otra vez escribí, dije, yo estoy esperando el momento en que el feminismo nacional, yo siento más que en el feminismo como de Estados Unidos, me he encontrado con más resonancia con el feminismo, la diferencia, con el tema de incorporar a la niñez, a la infancia, a las distintas mujeres madres. Acá todavía siento que se dan situaciones como que un día hay una marcha de las mujeres a la que van, o vamos, miles de personas, y el día siguiente vas a la de infancia y van 300. No, ahí hay algo que no me cuadra, y he visto marchas por la marihuana, y por la ley Cholito, y toda causa me parece súper respetable, pero, bueno, y los niños. Si todos fuimos niños, además, o sea, es algo que deberíamos traer dentro. No entiendo me cuesta mucho entender la desconexión, y me falta imaginación todavía para ver más formas de que no exista tanta desconexión, que es lo que uno soñaría. Por eso que lo de la imaginación que decía todos los futuros profesionales de donde sea, no pierdan ese músculo, ejercítenlo, confíen. Sirve mucho también meterse en otras cosas distintas a lo que uno hace para mantener eso andando. Yo, un año que me tocó dar muchas cuestiones, muchas como charlas y cursos internacionales y todo, que estaba muerte de miedo porque me carga la cosa pública, como tú sabes. Yo hice un coaching, o sea, no coaching, pedí como clases particulares de improvisational comedy. Y no que me piense parar en un escenario a hacer cosas graciosas ni nada, pero era tan rápida la cuestión, es tan difícil la comedia, mucho más difícil que el drama, que de verdad me activó como, o sea, eso voy. Si uno no baila nunca, bailar. Si uno no le echa la escritura, escribir, o sea, y llevar la imaginación a otros lugares. Porque por Dios que ayuda. Y yo ahora la necesito, por ejemplo, ando y me ha faltado un poco. Quizás estamos muy aplastados, cansados, en fin, medio apabullados con la pandemia. Ya vendrá la primavera, como dice, 31 minutos. Pero no la de 21 de septiembre, yo habría puesto un disclaimer, que me encanta. No es la primavera del 21 de septiembre, es la primavera en general, con su florecimiento, de una metáfora, porque si no, el 21 de septiembre vamos a estar todos afuera, aunque esté el contagio como esté. Espero que no. Espero que baje, y nadie quiere que le vaya mal al gobierno. O sea, nadie tendría que estar loca, alguien para querer que le vaya mal. Uno quiere que le vaya bien, quiere que cuide, quiere sentirse cuidado, como quiere sentir que están tomando las decisiones otros para no estar como atenta a tener que estar tomando las media sola, calculando cosas que no entiende bien porque no somos epidemiólogas, y qué rico sería poder confiar, y decir ya, pero ya no se puede. Entonces, ojalá este último pedazo haya un cambio de giro, y si no, o eliminen el segundo piso all together. Yo encuentro que por ahí va la mano. Chao, segundo piso ha sido muy tóxico y dañino. Y nada, pues soñar nosotras con liderazgos de cuidado que claro, yo los veo muy asociados a las mujeres, pero también podría haber liderazgos de cuidado en hombres. Yo creo que como en Nueva York, siendo hombre, siendo bastante mayor, teniendo un estilo medio así como poco tieso incluso, de repente lo hizo súper desde esa sintonía. Le costó entrar, como que se demoró mucho. Es como la crítica que haría, era como ya, pues, pero como que entró. Entonces también puede ser, pero creo que si hay una esperanza es que cachemos que los liderazgos de cuidado son los que necesitamos, como donde haya mucha fortaleza y a la vez mucha compasión y mucha imaginación, y todo esto pueda convivir. No hay que solo ser como asertivo y acabronado, yo creo que el poder tiene hartas más como ángulos de luz para ejercerlo, cosa además tenerle menos miedo, porque uno ve el poder y ve como que
Mr. Jekyll, ¿cómo es? Dr. Jekyll y Mr. Hyde, siempre se me transforma. Pero me quería transformar, o sea, me mete un poco de poder y así, embriagado, porque uno ha visto que pasan cosas de repente la gente, no la reconoce mucho, porque tiene una cosa como de autoperpetuación, de como autosatisfacerse. Yo leí la otra vez un estudio de qué le importa a la gente con mucho poder de la opinión de los demás. Básicamente la conclusión, harto más complejo, nada, ni nadie, sí mismo. Después de entrar en, entonces, claro, efectivamente algo pasa ahí, y ¿qué sabe uno? Por eso que, pero a lo mejor no tendríamos que mirarlo con ese resquemor, y ver el poder como una cuestión donde podéis pararte como con aplomo y firmeza, y que firmeza no signifique tener que estar gritando, ni golpeando la mesa, ni haciendo cosas que demuestren y establezcan cuán firme eres. Hasta que lo sepas y que tengas como una cierta coherencia para que esté clara la firmeza, pero donde sea posible además ser afectuoso y compasivo y hasta admitir errores también, y no pachoteramente o falsamente, hipócritamente, como perdón, este error, cuando en realidad nada, eh, sino porque todos los cometemos, no garrafales me refiero, pero como también poder dar esa pedagogía de la segunda oportunidad todo el tiempo. O sea, creo que se engrandecen también los líderes cuando dicen, perdón, no lo estaba haciendo bien, ahora perdón, así nomás y sin rectificar, como que queda vacío, no sé, una cosa guateada en el aire. Pero, pucha, yo espero que si acá podemos rectificar algunas cosas, eso se haga. Ser la primera en estar ahí contenta, agradeciendo, particularmente si tiene que ver con la infancia. A quien quiera que esté viendo, así. Por favor, porque es una gran oportunidad, como hablábamos también, para prepararse para otras cosas. Y tomemos este tiempo para prepararnos, porque estamos bien, también cansados. Los profes, los niños, o sea, el personal de salud y los profesores, encuentro que se merecen unas vacaciones como en un paraíso, así, un break. Cuando esto baje el próximo año, y hay que darle las gracias también, y a todos los que, bueno, a todos, a cada uno en lo suyo, gracias por démonos las gracias también a nosotros mismos. Creo que también es bonito eso de decirse ya, si te has equivocado, te has sentido mal a veces y todo, pero igual, gracias por seguir. Gracias por este espacio, gracias por esto, porque podamos hablar de esto, pues, Paulina, qué rico. Bueno, yo te doy las gracias. Pasamos por muchísimos temas, muchísimos ángulos. Recorta todo lo que quieran, todo. Además que me gustó, aparte de todo, de toda tu reflexión, y que era la última parte que yo te iba a pedir, pero ya la hiciste, que era cómo motivar a los jóvenes, a aquellos estudiantes que de la disciplina que sean, se están formando, y para que cuando una vez entren al mundo del trabajo, bueno, tengan una visión y una sensibilidad con la sociedad, con el entorno, con todo lo que implica una responsabilidad total. Y yo te agradezco mucho esas palabras, porque tal como lo dijiste, eso va para cualquier profesión, para cualquiera que esté, cualquier profesión o cualquier oficio, que tenga contacto con la gente y que tenga, evidentemente, esta sensibilidad que tantas veces nos falta. Así es que yo te agradezco muchísimo, Vinca, por este tiempo, por tu reflexión, por tus palabras y por la profundidad también del análisis, porque a veces uno se cansa de escuchar lugares comunes, uno se cansa de esas peleas de trinchera, donde finalmente el aporte es cero, o donde finalmente se hablan a sí mismos, más que tener una interlocución con el otro. Y creo que tú reflejas, tanto por tu trabajo como por los mensajes que siempre, siempre, siempre me consta has tratado de enviar, es justamente esa responsabilidad social que nosotros tratamos, que nuestros profesionales egresados de nuestra universidad, pero también de otras,
tengan en el contacto con el mundo. Así es que te agradezco el tiempo, te agradezco el haber compartido con nosotros y haber pasado por tantos temas, porque de verdad que pasamos por muchísimos temas. Así es que gracias, Vinca, por esto y seguiremos siempre en contacto. De todas maneras, la universidad que no fue, algún día tuve que tomar un diplomado, un poco, algo en la Universidad de Concepción, yo tenía que llegar ahí. Entonces, acuérdate que ibas a venir una vez, te ibas a quedar en mi casa y algo pasó al final que tampoco viajaste, pero bueno. Nos vamos a encontrar ahí cuando todo esto pase, no, muchas gracias, y qué bueno, me encanta que hagan cosas para justamente los estudiantes. Yo al menos tuve una generación que en dictadura, gente increíble iba a hablarnos cuando estábamos en toma, cuando estábamos en vigilia, llegaban las personas más inimaginables a lo que decía durante la conversación, que te dicen los adolescentes, queremos que nos hablen, y sí, qué rico que tú hagas este espacio pensando en los estudiantes. Y otra cosa, cateteen nomás, yo desde la universidad llamaba, iba a lugares donde te cerraban la puerta 40 veces, yo quiero venir a aprender acá. No, usted no tiene ni una experiencia. Volvía, ahora tengo un poco más de experiencia. Y yo lo veo en redes, de repente hay gente que te contacta, que dice, quiero hablar contigo. Dice, hay que premiar esta perseverancia, de verdad, y responder y terminar trabajando juntos, incluso haciendo cosas, porque es como, aquí tengo una pasión, no una cuestión impulsiva ni artificial, o lo que tú decías, como, o para sí mismo, hablándose. No, hay una pasión con el oficio, con un motivo, con algo o alguien a quien ayudar, entonces esa perseverancia habla muy bien. A mí, yo no me enojo que me cateteen, cuando me dicen perdón que te cateteo, no, perdón que no he podido responder al tiro al cateteo, pero cuando ves así, aquí hay algo, aquí esto importa, qué bien. Es una forma de cuidar también. No, para mí un honor que hayas participado en esta serie de entrevistas. Para mí también, justo que estás terminando, o sea, como que ya he hecho varios capítulos, así que súper honrada. Así que feliz y un abrazo desde acá y será hasta cuando podamos ya vernos. Mientras tanto será nuestra... con una bolsa. Sí, bueno, ahí veremos. Sí, con un plástico. Un abrazo. Ya, querida, millón de gracias, cuídense, saludos a Conce. Chao, gracias.